Gracias por estar con nosotros. Estamos en Palmares de Pérez Celedón, en la casa de don Juan Vicente Rodríguez Ulate. El doctor Rodríguez Ulate fue director del Hospital Viejo en Pérez Celedón. Yo lo conocí cuando yo era un chiquito que vivía aquí en San Isidro el General, y es todo un personaje. Además fue director del Hospital de Golfito, en una época diferente de la medicina. Gracias por recibirnos aquí en su casa rancho. No, el honor ha sido para mí tenerlos aquí. Usted nació en un pueblo de Naranjo. En Vaca Muerta de San Miguel de Naranjo. Vaca Muerta. Ahí. ¿Y cómo fue su niñez ahí? Muy linda, entre cafetales, cogiendo café, descalzo, pero rodeado de gente buena, no como ahora que realmente es difícil, y muy bonita. ¿Dónde hizo la escuela? En San Miguel de Naranjo, primero, segundo, tercero y cuarto grado que le llamábamos, en la Escuela República de Uruguay, y después a Naranjo había que ir a hacer el quinto y sexto, a la Escuela República de Colombia. ¿Qué hacían sus papás? Era campesino, vivía en una finca de mi abuelo Eliseo Rodríguez, y ahí él era, digamos que un peón y manejaba la finca de mi abuelo. ¿Cómo hizo para estudiar usted la secundaria? ¿No había colegio en Naranjo? No, no había colegios, como ahora que hay en todo lugar. De manera que terminó y tuve que ponerme a trabajar. De manera que en una ocasión, estando mi papá aquí en Palmares de Pérez Celedón, se me estranguló una hernia que yo tenía congénita. Cuando eso estaba yo estudiando contaduría en la Castro Carazo en San José, pero yo quería estudiar medicina. ¿Pero dónde hizo el colegio primero? En el Instituto de Alajuela, pero por eso fue que yo le dije a mi papá, déjame de estudiar porque el doctor dijo que no, yo no podía hacer ejercicios, y como es del campo, le dije, déjame ir a estudiar, papá. Me dice, si Jacobo Sanabria, que era muy amigo de mi abuelo Eliseo, lo recibe a usted, entonces va, si no, no. Fue y habló y dijo que sí. De manera que ahí hice el colegio, el Instituto de Alajuela, de la generación 1952-56. Como no había facultad de medicina acá, tuve que irme a Puebla, México, donde íbamos gran cantidad de... ¿Quiénes iban en esa época? ¿Quiénes que destacaran después? Pues, por ejemplo, el doctor Alexis Ramírez Benavides, que fue jefe de neurocirugía del Hospital de Niños, ya jubilado. El doctor José Fabio Villalobos, también de la Ajuela, bueno, él era de la Ajuela. El doctor Urbina, que estuvo en Urbina, él era de Punta Arenas, también estuvo como... El tronco Urbina, ese. Sí, el tronco le decíamos a otro colega, no recuerdo. ¿Cómo le decían Urbina? No recuerdo exactamente cómo le decíamos. Le decíamos a Fabio Villalobos, le decíamos el gordo Villalobos. Después, Cordero Murillo, que es hematólogo, muy buen hematólogo, también estaba en Puebla. El doctor Arguedas, que era jefe del Medicina Interna del Hospital México, también ya jubilado. Arguedas Chaverri. Arguedas Chaverri de Heredia, y el hermano también. Gran cantidad de compañeros. ¿Cuántos años vivió en México? Viví del 56 que llegué allá al 72 que me vine. 16 años. Sí, pero ejercí allá. Yo tengo licencia, por ejemplo, para ejercer allá. Mi código acá es 1386, y en México la cédula de profesiones es 155120, así me la aprendí. Y el número de salubridad que uno tiene que estar inscrito en salubridad es 30.596. ¿Usted se casó con una mexicana? Una mexicana, había nacido en el DF, pero se crió en Puebla. Ahí Cuando terminó medicina ya, ¿dónde trabajó como médico en México? Me fui a hacer el servicio a Tlahuapan, que era al pie del cerro del Tacihuel, y luego fui al Hospital Latinoamericano. A veces digo yo que yo estudié en Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, pero realmente me hice médico en el Hospital Latinoamericano, porque era un hospital, yo digo que injertado en Puebla, y los médicos ahí, ninguno, generalmente eran especialistas, habían hecho la especialidad en Francia, Inglaterra y en Estados Unidos, y ninguno escatimó nada para decirme así se hace una endoplastía, así se hace una cesárea, así se hace esto, así se hace el otro, de manera que tal vez basado en eso, que mucho me sirvió para ejercer la medicina allá, hasta que me vine, llegué a hacer tal vez cosas que no se habían hecho acá.
¿Por qué se vino para acá después de 16 años en México? Bueno, porque yo ya había invertido en una finca que le había comprado a mi papá para Costa Rica. En primer lugar, porque mis papás vivían y yo quería estar con ellos un tiempo. Ahora, desgraciadamente, ya no. Murieron. ¿Y esa finca estaba aquí en Pérez Celedón? Él la compró, no era un derecho. En aquel entonces eran como 120 hectáreas y ahora ya 12,000 colones le ha costado. Él viajaba en aquellos aviones que se caían, no se caían, en lancha. Iba, por ejemplo, de San Miguel a la estación del tren en Atenas. Se iba a caballo con un peón, regresaba a las bestias y él se iba a Punta Arenas en tren. Ahí agarraba una lancha y se quedaba en Dominical. Y Dominical aquí a pie. Entraba por Dominical. Sí. Todavía ahí donde llegaba la lanchita, hay todavía una pieza de cemento y piedra en Dominicalito que los norteamericanos se habían hecho para desembarcarlas. Yo he estado ahí inclusive. Llegó aquí de Costa Rica en el año 72. ¿Quién? Usted. En el 74. 74. No, en el 72 a Costa Rica. 72, sí. Y en el 74 Pérez Celedón. ¿Qué hizo cuando llegó? Yo, hacer la casa que tengo en Naranjo, había comprado un lote y la hice y ahí me quedé. Yo quería saber, como había ejercido en México, quería saber cómo era el sistema de medicina en Costa Rica. Entonces hice los bloques, no presenté examen, sino que hice los bloques, el de cirugía, medicina, pediatría y ginecobstetricia. Ya después... ¿Dónde los hizo? En la Caritia, en Heredia el resto. Ya ahí no quisieron que me quisieran, porque... digamos, cuando llegó en el año 74 Pérez Celedón, no existía este hospital de Pérez Celedón. El nuevo no. Era el viejo. Era el viejo, sí. Ahí llegué. Que era de una junta. Era la Junta de Protección, sí. Era muy difícil porque recuerdo cosas que llegué a hacer que había que inventar uno para hacer. Si usted le pregunta al doctor Rivera, que es el urólogo que hay ahora, que quien hizo el primer prostatectomía de acá, le dice el doctor Rodríguez Zulate. ¿Por qué? Sí, sin ser usted urólogo. No, es que en el latinoamericano me enseñaron cómo se hacían las prótesis. Sí. Ahora creo que es fácil porque... Y hacía cesárea sin ser ginecólogo. Es que a mí me enseñaron en el hospital latinoamericano a todas esas cosas. Estuve 5 años, por ahí tengo una carta que me dieron cuando yo me vine para acá. Estuve como 5 años residente del hospital latinoamericano y fue el único que estuve como médico residente. No sé ni cómo me metieron. Y ahí fue donde yo aprendí mucho. Era como estar en el Hospital México, en el UCIMA, cosas donde ningún médico escatima nada para enseñarme tal y tal cosa. Por eso llegué a hacer cosas que nadie había hecho. Anécdotas lindas. Aquí operó muchísimo. Mucho. Apéndice. Sí, de todo. Hay anécdotas también, por ejemplo, de un niño que me llega por ese lado de Buenos Aires, de Punta Arenas, que estaba vomitando ya excremento. Porque tenía una obstrucción intestinal por un granuloma eosinófilo, que es el que produce precisamente la babosa. El estrógenos costarricenses que había descubierto el chinche césped, que le decíamos de cariño, que un día eso se murió el pigo, el hijo. ¿Tengo entendido? De manera que ese niño no, decía el Papa que a ese niño no lo operaban. Entonces era cuando el médico, no había, ¿cómo se llama esto? La corte no existía, era una alcaldía, ¿cómo se llama el médico que tenía que ver esas cosas de la... ¿Un patólogo? No, las cosas legales. Yo, Benjamín Muñoz, ¿cómo se llama? No sé, se me fue la palabra. El médico oficial, digamos. Sí. Bueno, entonces le dije, Benjamín, hazme un favor, me voy a respaldar diciendo que si yo lo dejo, no lo opero, se muere, pero me estoy arriesgando un montón de cosas. Autorizo al doctor Rodríguez Zulate a que opere el niño tal. Entonces él me puso una nota ahí y con base en eso me metí y lo operé, sin permiso del papá. A los 8 días el niño estaba muy bien, creo yo, salió bien. Entonces el papá, sí, ese día, no había que decir, doctor, perdóneme que en esta vida uno comete errores, sí. Pero ¿qué tal si el niño se muere? Me lo digo todo. Como esa sangre que puse a un testigo de Juan Golfito, que el papá no quería
¿Y cuántos años fue director en el Hospital Viejo aquí? En el Hospital Viejo fue en el 74, me quedé sin médicos en una ocasión, entonces la Junta me nombró director en el 75, creo. Abrí la consulta externa y luego estuve como bueno, ahí tengo notas o cartas, y en el 76, en el 77 me pidieron que por favor me fuera a Golfito a hacer el traspaso. Fue ¿Cuántos años estuvo en Golfito? Un año, yo me comprometí un año nada más. ¿Y cómo era Golfito hace casi 40 años? Era muy lindo cuando, por ejemplo, había campo de golf, había la zona americana, había discriminación hasta cierto punto. Sí. Zona americana. Pero bueno, ahí tengo unos carnetes inclusive donde le daban a los hijos que fueran al cine y esas cosas, porque cierta gente no podía entrar. Había hasta cierto punto cosas que uno no lo admite. Yo admitía inclusive, yo vivía en la famosa casa del director, que luego le dije al doctor Manuel Ángel Cortés Vargas que la dividiera en tres, porque era muy grande, era muy linda esa casa, inclusive mejor que la del gerente de la casa de Mr. Kate, que era el gerente de la compañía bananera. Y al año me vine otra vez a continuar aquí otra vez, como director, y hacer lo mismo hasta que me jubilé. ¿Fue director hasta que se jubiló? Sí. Después, sí, está el doctor Rodríguez Madrigal y el doctor Bonilla que tomaron esa. Sí. Vamos a ir a un corte, ya casi regresamos. Mitsubishi Montero Sport con Marchamo 2015 gratis. De INSA Motors. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. El doctor Juan Vicente Rodríguez Ulate fue director muchos años en el Hospital de Pérez Celedón, en una época en la que un médico general operaba, tenía que operar como un ginecólogo, como un urólogo, y tiene muchísimas experiencias de esa época. ¿Cuántos años trabajó aquí? Del 70 y... Solamente el año que me fui a Golfito no lo laboré. Del 74. Del 74 al... ¿qué? 80 y... Al 99. Tengo 13 años de jubilado. Sí, al 99 creo. Ajá. ¿Qué significó el Hospital de Pérez Celedón en su vida? Es una cosa muy linda porque había mucha mística en ese entonces. Había cosas que ahora uno no se encuentra en el hospital. Todos nos apoyábamos y una serie de cosas, tanto médicos como enfermeras, como todo el personal administrativo. Entonces fue una experiencia muy linda, ¿no? Para mí, ¿verdad? Y todavía en el Hospital Nuevo... ¿Recuerda operaciones que tuvo que hacer de emergencia? Sí, claro, recuerdo que como una ocasión que llegó fue cuando la caja tomó ya lo que era lo de la Junta. Estaba un médico ginecólogo, por cierto, casado con Freya, no recuerdo el nombre de ella ahorita, que había sido compañera en Puebla, ya casado, y llegó este médico y un domingo en la mañana llegó una paciente con una herida de bala en una ingle, y nos habíamos dividido la guardia, yo hasta la 1 y él desde la 1 hasta amanecer. Yo vi que una enfermera llegó muy asustada diciendo que había una emergencia. Se levantó doctor,
y fue a atenderlo. Y como compañero me fui atrás y dije, estaba titubeando, no sabía qué hacer. Entonces yo lo que hice fue rápido un bisturí, pues un poco de anestesia, poner en las femorales unos ¿cómo se llama? Unos clamps, y después mandarla al hospital en México para que ahí se le interviniera. Había un médico que le decían Pistolo, que le hizo un bypass esta señora y volvió. Fueron cosas muy lindas como esas, como operaciones de emergencias, hubo montones que había que hacer. Uno solo, yo tenía que hacer solo, con una enfermera. Usted tenía que dormir incluso 2 días ahí en el hospital, por mucho tiempo. Lunes, miércoles, no, sí, desde sábado, domingo, nada más venía aquí a dormir lunes, miércoles y viernes, y el resto metido en el hospital. Jueves y Viernes Santo, 24, 25 de diciembre, 31 y 1 de enero, ahí metido, ¿ya? Porque no había que iniciar a guardias y nada, haciendo todo. ¿Y le pagaban las guardias? Hasta cierto punto sí, pero tengo regalé miles de horas. Tengo una carta de la Contraloría donde inclusive hasta cierto punto mandaron un inspector porque no podía ser que yo estuviera como director, estuviera laborando y esto y lo otro y dando tantas horas. Al final de cuentas, porque me dijeron, no, que te paguen esas horas. Entonces hice una carta, tal vez hice caso, no debía haber hecho caso, entonces mandé una carta. Y después me felicitan por el montón de horas que yo había regalado. Entonces usted era director, operaba, sí. Atendía sí. Emergencias. Niños, fracturas, lo que fuera. Sin ser especialista. Sin ser especialista. ¿Cuántos médicos trabajaban aquí cuando usted llegó? Habían, digamos que unos 8, nada más, pero en una época en donde yo estuve como director y administrando. Bueno, y después sí hice un curso de dirección de administración de hospitales en el CIES en México. Y eso le favoreció un poco. Pero son cosas que tampoco uno tiene que hacer, porque uno se da cuenta que es como que yo hago un curso de radiología y mande a Puerto Jiménez, por así decirlo, a un especialista en rayos X si no hay un aparato de rayos X. Entonces son cosas que no van o no vienen. ¿Qué ha significado ser médico en su vida? Para mí, eso quería ser desde pequeñillo, y para mí, digo un dicho todavía, que nací médico y moriré médico. Digo, todavía hay un taxista acá que hace poquito llegó con una litiasis renal y entonces le dice que expulsara las piedras. Son 5 reales, son 5 ni nada. También pongo a hacer esas cuando me parece, ya a mi manera. ¿Cómo era la mística? Había mucha mística en ese entonces. Ahora no encuentra uno. Un día fui, como a veces voy a ver, para saludar colegas y eso, pero hay muchos colegas que no se dan cuenta ni quién soy. No me interesa tampoco que sepa quién soy. Y entonces están haciendo alguna cosa, dicen aquello. ¿Cómo está este hospital? Ahí va. ¿Qué recuerda? ¿A quiénes recuerda? Deja mucho que desear eso. Porque realmente hay pacientes que meritan una atención rápida y no ¿A quiénes recuerda de su época? Como médicos carismáticos. El doctor Álvarez Caballero era muy capaz, desgraciadamente murió hace poco. Pues en ese entonces había un grupo bastante homogéneo, bastante capaz, no como ahora que uno ve que hay mucha diferencia y nada más, creo que ven el signo de dinero. No hacen horas extras y las hacen que se las paguen, no regalan, no sacan, como decimos vulgarmente, pelos sin sangre. Y eso a mí, pues tal vez me duele. ¿Cuándo se vino a vivir a Palmares de Pérez Celedón y por qué? Yo me vine a Palmares porque una vez le dije a mi papá, si esto le costó a mi papá otra finca, una finca de 9 manzanas, después le dije, si algún día me regalas algo, me vas a regalar un pedazo aquí, me regalas esto aquí, es mi herencia, por así decirlo. Y ya estando yo en el 74 aquí, entonces me hice un rancho y me vine en el 75 aquí, y aquí permanecido. Vivieron en un rancho aquí, ¿verdad? En un rancho,
salvo el año que yo me fui a Golfito. Ya después regresé aquí mismo. ¿Qué significó María. su esposa? ¿Cómo la conoció? Ah, ¿Qué mi significó esposa. traérsela de México? Era una mujer muy capaz, muy inteligente. Era empleada del Banco de Londres y México, pero bueno, no por machismo ni mucho menos, pero precisamente pienso que las mujeres, para que surja bien, creo que la mujer donde más trabaja es en el hogar y donde más puede economizar es en el hogar. Y así se evitarán quemadas en niños, se evitan esto, se evitan niños ahogados en una serie de aspectos que yo lo veo nada más. Respeto, pero no comparto un montón de cosas. ¿Qué hacen Ella sus no- hijos? ¿Qué significa su familia para usted? Como digamos, son todo son muy buena gente, he sido tal vez grosero con ellos, pero los he formado a mi manera, como me criaron a mí, con mucha energía, Muy puntual. demasiado puntual, con mucha honradez, les he dicho, sigan este caminito, les dejo mi nombre, les dejo mis huellas, el que quiera la siga, el que no quiera no la siga, pero más vale que lo sigan, porque mis padres me enseñaron cómo debería ser uno y por dónde uno debía ambular, porque si no, pues yo creo que no, se hacen cosas que no deben de ser. ¿Cómo era Pérez Celedón cuando usted llegó? ¿Qué extraña Pues esa era- época? Pues era muy pequeño y una serie de cosas que uno nota, el montón de gente que migra hacia San José y de otros pueblos vienen aquí. Hay mucha gente que ya aquí en Palmares, ya uno no conoce mucha gente de los que hay aquí. Usted, si ve esta recta de aquí para San Isidro, cuando yo llegué, está el beneficio de Neverman y unas 3 casitas ahí, y actualmente ve usted que hay todos los servicios, ya ha crecido demasiado. Pérez Celedón por todo lado y hay lugarcitos que uno se queda alarmado, la verdad. ¿A usted le correspondió trabajar con una junta de protección? Sí, una junta aquí? de protección Una junta de social, sí. protección social aquí Y en era Pérez muy Celedón. difícil porque no había Recursos. ni mucho menos. Recuerdo de no fue, a veces se le culpa al médico sin ser el culpable de alguna situación en un quirófano. Recuerdo un caso de una señora que llegó con una oclusión intestinal y había que operarla porque estaba inclusive vomitando excremento, materia fecal. Entonces le dije a la enfermera, tenía yo que operar con una enfermera, una me instrumentaba, con una enfermera me instrumentaba y la otra me ayudaba. Entonces, el técnico daba la anestesia y ya murió él, muy capaz, que también tenía que estar a la par mía ahí, porque casi no iba ni a dormir él tampoco a su casa. La abrí, le quité el intestino y cuando le dije a la enfermera, pero esto era cosa de que ella tenía que ver lo que tiene y no tiene, lo que hay y lo que no hay. Quité el intestino, lo puse en el famoso riñón donde siempre colocamos las piezas que quitamos y le dije a la enfermera, hágame el favor y me pasa hilo intestinal y me dice, no hay. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Poner unos hilos ahí, cerrar aquello y poner una sábana y mandar al San Juan de Dios, porque dijeron, ¿qué clase de médicos más idiota tienen allá? Porque se comen al médico, no a nadie más. Ya, ¿Y qué hizo? yo me había traído unos hilos de México, del latinoamericano. Entonces le dije a la enfermera, vaya, no se quite con la cuerda que tenía yo, vaya y dígale a mi esposa, yo mientras me quedé ahí, vaya, dígale a mi esposa que en un maletincito hay unos hilos que yo me traje de latinoamericano, que me mande 2 sedas intestinales. Fue en la ambulancia que había y le pidió, y con eso hice la unión de término terminal que llamamos y todo salió muy bien. Pero ¿qué tal si yo no hubiera tenido esos hilos en mi casa? Después le correspondió a usted vivir el traspaso a la caja. Sí. ¿Qué piensa de figuras como el doctor Guido Miranda? Una persona muy capaz, demasiado capaz, muy capaz, lo han tratado, lo tachaban tal vez de cajista, pero la caja no estaría como actualmente como está. El robadero que yo lo echa leña, como decimos los costarricenses, los campesinos, como soy, si el doctor Guido Miranda estuviera actualmente ahí. Perdónenme, pero ese concepto tengo del doctor Guido Miranda. Y aquí como director regional está el doctor Manuel Ángel Vargas, una persona muy capaz, de manera que
no sé ese concepto tengo de esas personas. Pero actualmente no sé. ¿Qué significó para usted ser médico? ¿Cómo usted aportaba a la sociedad como médico? Bueno, yo siempre, a veces digo que nací médico y morí de médico y me he dedicado al paciente. Ya sea niños o esto y lo otro, es más al tal extremo que yo me he quitado sangre. Por ejemplo, en una ocasión hay una anécdota, no anécdota, ¿verdad? Pero en el Hospital Viejo precisamente me llegó un muchacho navarro, que es primo de este muchacho que un día lo vi en televisión, que es escritor, de Luis Enrique. Luis Enrique Arce Navarro. Arce Navarro. Primo hermano. A él un sábado en la noche, yo era cuando yo estaba solo, en un hotelillo viejo que había atrás del mercado viejo, un hotel, y me llegó en muy malas condiciones y le digo yo al doctor, al director del hospital, digo, el director era usted. Sí, sí, pero también que tiene que hacer la cirugía, estaba como cirujano, estaba solo, era cuando yo manejaba aquello solo. Le digo, haceme por favor hemoglobina, hematocrito, grupo IRH, rápido, porque este paciente está muy mal. Y después llega y me dice, si es AB negativo y esa sangre no hay. Entonces me acordé que en México había 2 ocasiones, entonces tuve que quitarme 500 gramos, ponerle y meterme a operarlo. Ahora considero yo, que me perdonen, pero que mis respetos, pero si un paciente de estos llega en esas condiciones, nada más le dicen a uno, el médico, no hay esa sangre, no se quitan sangre para ponerse un paciente. No piensan en el paciente, no piensan en el prójimo, no, perdonen, no es que uno sea gran cosa, pero sí trato de hacer por el paciente algo, de vivir para el paciente, de sacrificarse por el paciente, y eso la gente lo agradece. Muchas gracias, doctor Juan Vicente Rodríguez Ulate, por permitirnos estar aquí. Gracias a Víctor Calderón, gracias a Gabriel Arroyo, gracias a Diego Blanco, al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica, a don Alexander Azofeifa Monge, gerente de la Unión Médica, a la Junta Directiva en pleno, al doctor Alexis Castillo, quien es vicepresidente y quien nació y empezó como ginecólogo en Golfito, precisamente. Sí. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien.